Escuchas a Héctor Rosales en radio. Concluimos con la segunda parte del análisis del documento que publicó, mejor dicho, del artículo que publicó el periodista estadounidense Tim Golden para el medio de comunicación ProPublica, con la pregunta de ¿recibió dinero del narcotráfico López Obrador en su campaña 2006? En la segunda parte también hay detalles interesantes, a pesar de que en la primera ya vimos que el narcotraficante conocido como la Barbie, Edgar, intentó secuestrar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para imponer a López Obrador como presidente de México en 2006. Datos destacadísimos, ¿no? Intenta secuestrar pues a los ministros del Tribunal Electoral. Así entendemos que pues López Obrador es el candidato del narcotráfico. Dice: la carrera presidencial 2006 fue casi un empate. Cuando el Tribunal Electoral de México declaró a Calderón ganador por la mitad de un punto porcentual, 50 más un punto porcentual, la Barbie se enfureció, dijo López Nájera, el abogado que se estaba vengando del narcotraficante porque la Barbie mató a su hermano. El capo de la droga improvisó un plan para secuestrar al presidente del tribunal y forzarle a revocar el fallo. El traficante mandó una caravana de gatilleros para tomar por asalto el tribunal y solo se dieron la vuelta cuando descubrieron que soldados del ejército estaban protegiendo el lugar, pero fuertemente custodiado, porque ya se sabía lo que pretendían hacer. Esas son cosas de las más importantes que vimos en la primera parte. Ahora vamos con la segunda. Ya solamente son fragmentos. Desde entonces, Soto se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, identificado en el archivo con el código de protección como testigo protegido como el CS-1. En respuesta a una petición de la DEA, ProPublica aceptó no publicar su nombre ni los nombres de otras fuentes del caso. Sin embargo, el nombre de Soto fue revelado en un reportaje en español sobre el caso publicado por DW News o DW News de la cadena de televisión estatal alemana. Está haciendo referencia claramente al artículo de Anabel Hernández. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el caso de Soto, que era el que pues varias veces intentó la DEA ponerle micrófonos para que reuniera las declaraciones incriminatorias de Nicolás Mollinedo, el Nico Mollinedo. Los mediadores de López Obrador se robaban parte del dinero tal vez, por eso la diferencia de cifras que dijeron aportó 2 o 6, entre 2 y 6 millones de dólares, dice los agentes de la DEA, una discrepancia que los agentes atribuían a la práctica habitual de embolsarse una porción del dinero. Obama, ¿qué hace un comentario sobre Obama? Les había dicho en la primera parte que una prueba de que Tim Golden no trabaja para el gobierno de los Estados Unidos son las constantes críticas a cómo los gobiernos de Obama, de Bush, pues hicieron todo lo necesario para que la situación de México y Estados Unidos se volviera crítica con relación al narcotráfico. Puras malas acciones. Dice Tim Golden: la administración Obama sentía con preocupación cada vez mayor las repercusiones de otra operación encubierta, la que se conoció como Rápido y Furioso, sin informarle a los funcionarios mexicanos, agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives, la oficina de tabaco, armas de fuego y explosivos del Departamento de Justicia, permitieron que cientos de armas de alta potencia se enviaran ilegalmente a México para poder rastrearlas hasta las manos de las bandas del narcotráfico. El rastreo, sin embargo, falló y las armas fueron vinculadas más tarde a tiroteos que mataron e hirieron a 150 mexicanos. Las armas de Obama pudieron ser más. Además del asesinato del agente de la Border Patrol, la patrulla fronteriza,
el gobierno de Calderón se enfureció y parecía que las tensiones amenazaban otra vez la cooperación bilateral. Las constantes críticas en el artículo de Tim Golden revelan que él no trabaja para el Departamento de Estado como lo difamó, como lo calumnió López Obrador. En otra parte dice, López Nájera también había notado en la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta que el empresario que después desapareció, seguramente lo asesinaron, el empresario León, Pancho León, así le decían, le había hecho un regalo al narcotraficante La Barbie. Como sabía que el narcotraficante coleccionaba relojes caros, le compró un Patek Philippe de $20,000 como señal de respeto. Patek Philippe es la marca que utilizan corruptos como Adán Augusto López de Morena, exsecretario de Gobernación, o también la monarquía de Inglaterra, como Elizabeth II, que ya falleció, o el rey Carlos III de Inglaterra usan esta marca. O sea, es una marca que utiliza gente de mucho dinero, de mucho poder y que quiere verse distinguida. Ese es el regalo que le hicieron para pues hacerle creer que seguían de su lado o que le tenían respeto. En otra parte dice, Moginedo, el chofer de AMLO, es un criminal. ¿O cómo pueden explicar que le tuviera tanto miedo Soto a hablar con Moginedo? En la Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron con Soto, le colocaron un equipo de grabación en abril de 2011. Lo mandaron a hablar con Moginedo. Fue un desastre. Estaba aterrorizado, recordó un exfuncionario. Si Soto manejó mal el equipo o lo apagó intencionalmente, no queda claro, pero volvió con una grabación truncada que era en gran parte ininteligible por el ruido de fondo. Comentario. Puede que después de esta situación, pues las grabaciones que surgieron ya no fueran fiables. Es evidente, al menos yo lo pienso así, yo teorizo esto, que Soto pudo haber traicionado a los agentes de la DEA y le haya declarado la verdad a Moginedo. Otra es que el mismo Moginedo se haya dado cuenta de que Soto actuaba de manera extraña y por esa razón no haya declarado algo sustancialmente incriminatorio. En otra parte dice, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, confirmó que López Obrador fue patrocinado por el narcotraficante La Barbie, que sí pagó su campaña. En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande, cuando agentes en territorio estadounidense le preguntaron sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, según dos funcionarios. Ahí está. O sea, esto no está en duda, como por ejemplo anda diciendo Claudia Sheinbaum que estaba en duda que López Obrador hubiera recibido dinero del narcotráfico. No está en duda. Estuvo probado, pero van a ver después por qué esto no avanzó, por qué no se procedió contra López Obrador. Tuvo que ver, sobre todo, con la corrupción criminal de uno de los peores presidentes que hemos tenido, que es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el responsable de que México esté presenciando la desgracia, la tragedia de López Obrador. Él es el responsable. Narcotraficantes ambientalistas o narcotraficantes preocupados por el clima. Mauricio Soto Caballero y Nicolás Moginedo en 2019 estaban planeando crear un partido satélite de Morena, un partido ambientalista, que lo menciona también Anabel Hernández en su artículo para DW. O sea, yo creo que la intención era crear como un nuevo Partido Verde Ecologista de México. Esto se los rechazó el Instituto Electoral y se queda entonces la mafia del Partido Verde Ecologista de México con el que hace coalición Morena. Aquí está la parte en la que empieza a hablar de Enrique Peña Nieto y cómo fue el que protegió a los criminales, cómo fue el que en realidad detuvo la guerra contra el narcotráfico, totalmente paró la mucha o poca guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón. Él la destruyó para encubrir a López Obrador y a los narcotraficantes, o a los narcotraficantes y como agregado a López Obrador. Cuando el gobierno de Calderón fue reemplazado en diciembre de 2012 por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional,
Y nótese cómo se refiere Tim Golden al PRI, porque el PRI es una basura, es una mafia, que ahora se llama Morena. El PRI, el partido político que había mantenido al país bajo un control corrupto y autoritario durante más de 60 años, hasta el año 2000. El nuevo presidente Enrique Peña Nieto rápidamente se distanció de la cercana cooperación en seguridad de su predecesor con Estados Unidos. Un aspecto del cambio fue el esfuerzo del Procurador General de Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, para desacreditar y después revertir los procesos criminales de la administración de Calderón contra oficiales corruptos. Los funcionarios corruptos que había eliminado el gobierno de Calderón los restableció Enrique Peña Nieto. Fue por órdenes de Enrique Peña Nieto que el corrupto Jesús Murillo Caram comenzó a atacar a López Nájera, el testigo protegido, para perjudicar a Calderón y favorecer al narcotráfico. Aquí la razón de por qué Peña Nieto usó la PGR contra Ricardo Anaya. Quería que quedara en la presidencia López Obrador, o mejor dicho, que quedaran protegidos los intereses del narcotráfico. Incluso se cree que la revista Proceso, la amarillista revista Proceso, en aquel entonces a favor de López Obrador, recibió información de la identidad de López Nájera, que era un testigo protegido, probablemente incluso de manos de Enrique Peña Nieto o del fiscal de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues Enrique Peña Nieto es el desgraciado que nos ha hecho todo este mal. No hay duda, porque en su administración se concretó todo esto, incluso también de destruir la investigación que llevaba la DEA contra López Obrador. Se distancia mucho de las primeras teorías que yo había desarrollado, ¿verdad? En los primeros artículos habíamos pensado que únicamente había sido una intención de Estados Unidos el encubrir a López Obrador, pero no, es que realmente Enrique Peña Nieto se puso a negociar cosas muy fuertes para lograr que no se perjudicara al hoy narcodictador. Y entonces ya pueden entender por qué toda la alianza que existe de López Obrador con el grupo Atlacomulco, por qué está tan contento con Del Mazo, con la familia Del Mazo y con los delincuentes de ese famosísimo grupo masónico y empresarial con el que pues ha hecho tratos, ha hecho sociedad, los que le han permitido acceder o compartir la tiranía del Estado de México, el estado que más dinero genera en la República Mexicana. Peña Nieto criminal detuvo la guerra contra el narco. Dice, primero lo que hizo Peña Nieto fue marginar a los grupos de comandos mexicanos que habían sido los socios más fiables de las agencias de justicia e inteligencia de los Estados Unidos. Esas alianzas que se construyeron con Calderón. Después desmanteló una unidad especial de Policía Federal de la DEA que había sido entrenada e investigado para poder trabajar con los estadounidenses en casos importantes sobre la droga. O sea, Peña Nieto, miserable destructor de lo que se había avanzado contra el narcotráfico. Seguramente debemos de revisar, porque también las declaraciones de Reinaldo Zambada y de Alex Cifuentes dice que también pagaron la campaña de Peña Nieto, porque mucho se nos olvida y sobre todo ahora se nos olvida. Y por eso es que se fortaleció tanto la violencia y las operaciones del narcotráfico con Peña Nieto. Luego dice, AMLO defiende crímenes de Enrique Peña Nieto. Pues claro, lo destaca también Tim Golden, que está muy enterado de estas cosas, porque esto pasó en Estados Unidos. Cuando agentes de la DEA detuvieron a un exministro de Defensa, al general Salvador Cienfuegos Cepeda, por cargos de corrupción vinculados al narcotráfico en octubre de 2020, López Obrador atacó a la agencia aún más agresivamente. Con el ejército presionando al presidente para defender a Cienfuegos, altos funcionarios mexicanos dejaron claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo. Pues si son ellos los narcotraficantes, ¿cuál cooperación? Sin embargo, presionado por caso Ayotzinapa, después López Obrador, presionado por el caso Ayotzinapa, ordena la detención de su aliado Jesús Murillo Caram, quien seguramente quedará en libertad. Esto lo digo yo, seguramente quedará en libertad
cuando se acabe el sexenio de López Obrador. Es simplemente una herramienta de simulación como se ha hecho en la mayoría de los sexenios. Enrique Peña Nieto hizo esto con el Bester Gordillo, que terminó siendo liberada esta delincuente por el gobierno de López Obrador tan pronto llegó. Y bueno, así termina este análisis, la segunda parte del artículo de Tim Golden, y nos deja ver quiénes han sido nuestros verdaderos enemigos y quiénes han sido los aliados de la corrupción del narcotráfico y de López Obrador. El papel sumamente grave, el papel sumamente lamentable que ha desempeñado un sujeto como Enrique Peña Nieto, sinónimo de frivolidad, de incultura, de estupidez. Es un ejemplo, porque ahora se lleva muy bien con López Obrador, o mejor dicho, siempre se llevó bien con López Obrador, y lo que hacían era fingir, porque, como dicen popularmente en México, López Obrador es experto en darle a tole con el dedo a los mexicanos. Ahí tienen ya después a Delfina Gómez y a todos los del PRI y de Morena rindiendo un homenaje al papá de Alfredo del Mazo, a uno de los líderes más corruptos del grupo Atlacomulco. Ahí lo tienen. Son aliados, se entienden, y son narcos. Por eso no me asombra que el PRI, que ya ha perdido prácticamente a la mayoría de sus delincuentes porque se han integrado a Morena, pero todavía hay algunos dentro del PRI, se hayan mostrado tan favorables a votar a favor de muchas de las reformas inconstitucionales, como la militarización de México por parte de López Obrador, que es una militarización en servicio del narcotráfico, en servicio de sobornar al ejército y manipularlo y mantenerlos callados para que no actúen contra el narcotráfico. No es una militarización como se vio en años previos, que era para combatir a algunos cárteles de la droga, porque no se combatía evidentemente a todos, y eso también generó las posiciones, generó las circunstancias de que un delincuente como López Obrador llegara a la presidencia de México. También es caso de culpabilidad o omisión de sujetos como Felipe Calderón, que andan más o menos o han sido acusados de lo mismo. Por ejemplo, dice: Calderón, también acusado de recibir dinero del crimen organizado, lo mismo que Peña Nieto, lo mismo que López Obrador, protegió a López Obrador o no quería que progresara o que se hiciera pública la investigación en su contra en el año 2012 porque estaba en juego la elección. La elección podría ser perjudicial para las elecciones de 2012. Evidentemente, eso yo lo interpreto como pues una ayuda de Calderón a López Obrador. ¿Por qué darle el beneficio de que no se supiera esto? Si lo hubiéramos sabido desde 2012, a lo mejor esto se habría ido corrigiendo o se hubiera podido proseguir más públicamente a denunciar la complicidad de López Obrador con el narcotráfico, que por algo paró la denominada guerra contra el narcotráfico y hay más muertos en esta Pax Narca, paz de narcos, paz de asesinos, porque obviamente no hay paz. Hay simplemente el entrego o el rendir la plaza nacional al narcotráfico. Evidentemente, pues entregó la presidencia de México a Enrique Peña Nieto, dice, pero el gobierno de Calderón decidió que un caso así sería demasiado sensible políticamente antes de las elecciones de 2012, dijeron exfuncionarios. Ahí está. Pues bueno, no hay nada más que decir, es información hasta cierto punto limitada. Tendremos que esperar a que una administración más seria y que no esté en periodo electoral continúe en esto. Yo espero en Dios, con las mejores intenciones, con las mejores motivaciones, que pues alguien que llegue a la presidencia de los Estados Unidos impulse a las agencias a investigar más decididamente, o mejor dicho, no investigar, sino ya a proceder legalmente contra López Obrador y su familia, que evidentemente están ligados al narcotráfico. Eso no está en duda. Ya vimos testimonios de dos narcotraficantes, Alex Cifuentes y Reinaldo Zambada. También aquí está el testimonio de El Grande, ese narcotraficante al que le llamaban El Grande. A ver, se me olvida su nombre.
Sergio Villarreal Barragán, que confirmó a unos funcionarios que sí, que la Barbie había pagado la campaña presidencial de López Obrador. Punto. Eso no está en duda. Eso no son teorías de la conspiración, son declaraciones de ya muchos implicados en lo mismo. Uno que podría confirmarlo y que está desaparecido porque seguramente fue asesinado fue ese empresario corrupto de las minas de mármol llamado Pancho León, ¿no? Pancho León, que desapareció. Pues bien, así concluimos con el análisis del artículo publicado en ProPublica por Tim Golden el día de ayer. Les dejo el link en la descripción, ya lo había compartido previamente, pero ahora sí, para que ustedes también puedan analizarlo. Y por favor, difúndanlo. Es de vital importancia que todos los mexicanos comprendan por qué no se puede continuar con Morena, por qué no se puede continuar con Claudia Sheinbaum al frente de nuestro país, porque sería proteger a todos estos criminales y entregar más aún el país al avanzar del narcotráfico que ya controla casi el 80%, más del 80% del territorio nacional mexicano. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.